Bienvenidos a Erudito, donde leer nos salva. Todos los hombres tienen una dulzura en la vida. Eso les ayuda a continuar. A ella recurren cuando se sienten demasiado gastados. Es cierto, Escipión. ¿No hay pues en la tuya nada semejante, Calígula? ¿La proximidad de las lágrimas? ¿Un refugio silencioso? Sí, a pesar de todo. ¿Y qué es? El desprecio. Bienvenido a Erudito. En el momento que estén sintonizando y escuchando este breve podcast acerca de tal vez una de las obras de teatro más conocidas e importantes de un pensador, un intelectual francés argelino, que es Albert Camus. Bien, esta obra fue escrita en realidad en 1939 y publicada en 1945, interpretada ya, y a lo largo de 13 años Camus la reescribió más o menos, ¿no? O sea, en distintos momentos Camus le hizo alguna serie de cambios a la trama y a los personajes. Calígula nos habla de un emperador, el tercer emperador romano, una historia real. Calígula es una especie de sobrenombre que se le dio a Cayo Julio César Augusto Germánico, que fue este emperador, que su reinado duró más o menos del año 37 después de Cristo al 41. Fallece con 29 años. Y sus súbditos muchas veces, o inclusive otros emperadores, lo describieron como un enfermo sexual, un derrochador y un asesino por el mero hecho de la diversión. Bien, lo apodaron Botita de chico, pero más tarde dijo ser descendiente de Cayo Julio César, que bueno, por esto es el motivo de su nombre, ¿no? De su pila. Se sabe que su padre, Tiberio, muere en Egipto a causa de una malaria, y él tenía muchos problemas en relación a los ataques de pánico y sufría de estrés. Bien, su historia más o menos es relevante para el contexto de la obra, porque lo que vamos a ver en Calígula es un tirano, más que un emperador, bien, y tiene mucha relación a su poca carrera de emperador, ¿no? A su prematura estadía en el poder. Calígula lucha una guerra interna en la vida, en la historia de Roma y dentro de la obra, una lucha o una guerra interna con el Senado, ¿bien? Que siempre lo creyó desechable, lo creyó como un niño malcriado. Él, por su parte, tenía de su lado al pueblo y el ejército, pero el Senado tenía un control por debajo de la mesa, ¿no? Manejaba todo lo que era la propaganda, entonces siempre se llegaba al pueblo, se llegaba a la información de estas cuestiones, ¿no? De un enfermo sexual, una persona que realiza orgías con su hermana, decía, y con su madre, que esto luego es desmentido por historiadores británicos. Pero nos quedamos entonces con el lado más enfermizo tal vez de Calígula, que da un poco pie a lo que es la obra en sí. Bien, él se autoproclamó y se creyó divinidad. Esta es una de las herramientas que permitió que lo trataran de loco y que malintencionaran su actitud. Bien, ¿qué hay de la obra en sí? Bueno, ¿qué hay que hablar de Calígula? Lo que podríamos recalcar de Calígula son infinidad de cosas. Pero la historia más o menos trasciende en un lapso ya al final de su vida como emperador. Vamos a suponer que es el año 39-40, 39, pongámosle, después de Cristo, en donde
frente a la muerte de su amante, Calígula entra en desesperación por la imposibilidad. Bien, por la imposibilidad de, por ejemplo, conseguir la luna, que es el deseo que anhela y que le es imposible. Bien, entonces en ese afán de la imposibilidad, lo único que queda es el poder. Entonces es el poder como un acto completamente de irracionalidad. Bien, y a lo largo de toda la obra se nos muestra a un Calígula completamente sádico, morboso, todos aquellos adjetivos que puedan tildarlo de frívolo, de cínico, en una palabra, en una acepción más contemporánea. Y entendemos a Calígula como lo más alejado o lo más desentendido completamente de lo que es el raciocinio o el entendimiento de lo que entendemos como raciocinio, ¿no? Como algo racional, como algo completamente terrenal, si se quiere. A lo largo de toda la obra puedo citar fragmentos y fragmentos de Calígula. Nos encontramos con que el Senado, justamente por detrás del emperador de Cayo, en este caso, que se lo apoda, se lo nombra como Cayo, está tratando de derrocarlo, ¿no? Que luego, bueno, determinará en su muerte, que esto es un hecho verídico, que esto ocurrió, murió asesinado por no se sabe si el Senado, pero se tiene intuición que sí, por un grupo de gente contratada, ¿no? A sus 29 años. Lo que me llamó a mí más la atención de la obra de teatro es cómo funciona el poder en una figura tan importante como el emperador como vehículo de legalidad total frente a cualquier hecho. ¿A qué me refiero con esto? Él hace una acotación en un momento, una respuesta, un reclamo, que le dice que hace como una especie de análisis lógico o una especie de argumento en donde se aclara a los súbditos que todo aquel que sea súbdito de Calígula merece morir, por el solo hecho que no tiene importancia la muerte. Entonces por eso merece morir, porque no importa la muerte, nada importa. Y ese es el término que recalca siempre Calígula, ¿no? El absurdo, no importa nada. Si la imposibilidad existe para los dioses, adoptemos aquello. Adopto aquello que me asemeja al dios, que es lo despreciativo, lo genocida, ¿no? Son todos términos que recalcan mucho en la obra de Calígula. Albert Camus deja traslucir por estas líneas de la obra su pensamiento, como toda su obra, ¿no? Como toda su vasta obra que introdujo Camus, pero vemos particularmente la no creencia en nada que llevó a Calígula justamente a la matanza generalizada de muchos de sus súbditos y muchos de sus campesinos, de su pueblo, ¿no? En un momento casi al final de la obra ocurre un hecho que ya Calígula ve caer en cualquier momento su muerte, ya la presiente cerca, dando vueltas, y hablando con uno de sus amigos más fieles, que tampoco
dudamos que sean amigos tan fieles porque participan de alguna manera de esta rebelión que hay con el Senado y el pueblo. Hay un análisis que hace Calígula que es genial, que dice algo así como: Calígula asesinó al hijo de uno de sus súbditos y al papá de otro de sus súbditos. Entonces dice, de alguna manera lo hice porque me siento representado o identificado con esa amargura que sienten en su cuerpo del no poder hacer nada frente a un poder superior. Entonces hay como una reflexión constante de hasta dónde llega el poder, ¿no? Hasta dónde llega el poder irracional. Porque Calígula, si recordamos, inicia la obra con la búsqueda de la luna. El querer la luna a toda costa, que es imposible. Y es la imposibilidad es lo que lo termina de volver loco en un punto de la muerte y un loco ser un antivitalista, ¿no? En un punto, porque nada nos pertenece, nada tiene un sentido, entonces yo hago lo que quiero, porque soy el que tengo el poder, lamentablemente. Si pueden, léanla. Calígula es para mí una de las obras mejor narradas y con un mensaje detrás muy, muy largo y muy importante de desentrañar. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como Erudito de Rotterdam, donde leer nos salva.